Desde casi los comienzos de la antropología, los investigadores han intentado clasificar las sociedades según cómo estaban organizadas. Los evolucionistas armaron cuadros evolutivos a fin de comprender cómo fueron cambiando las formas de organizarse de los pueblos, hasta llegar a los grandes estados actuales. Algunos de los autores más importantes en estos estudios fueron Morgan Service y Freud. Morgan, para realizar sus clasificaciones, se basó en los adelantos tecnológicos. Cada uno de estos estudios selecciona un atributo como indicativo de un estado general, que sirve para hacer la división. Esta es una de las principales críticas que reciben, ya que la ocurrencia de un solo atributo es asumida como la evidencia de un conjunto de características que definen al tipo ideal. Estas tipologías han sido muy criticadas, pero no debemos olvidar que para comprender y estudiar los fenómenos debemos colocar cierto ordenamiento a estos mismos, es decir, clasificarlos. El problema radica cuando en nuestros estudios el último fin es formar tipologías descriptivas sin arribar a una explicación de los fenómenos. Es decir, clasificar y ordenar, para luego explicar. Esta última postura sería la ideal. En este sentido, las tipologías solo son una herramienta para analizar y organizar las ideas, y no el último fin de la ciencia. Queda por resolver una cuestión central en la antropología. ¿Por qué algunas sociedades pasan de un estado a otro y otras no? Para poder estudiar los diferentes pueblos, es conveniente comenzar por estudiar la escala de la sociedad, la unidad social. Esto es importante ya que cada tipo de sociedad va a requerir técnicas y métodos de estudios distintos. Una de las clasificaciones más conocidas es la realizada por Service. Veamos unas características de las bandas. Son formadas por menos de 100 individuos. Su organización social es igualitaria, con un liderazgo informal y efímero. Hay presencia de chamanes. Los parientes están vinculados por matrimonio y descendencia. No están divididos en clases, sin diferencias económicas o de estatus. Los únicos segmentos efectivos son las familias o el grupo familiar. El medio de integración de estos grupos es por medio de lazos y de parentesco y matrimonio. Se asigna el trabajo, según criterios de edad y sexo. Características de una tribu. Se organizan en clanes. Estos son unidades con tenencias de la tierra o de propiedades. Pueden existir asociaciones generales o sociedades fraternales. Economía agrícola o pastoril, con especies domesticadas. Sedentarismo, poblados permanentes, todos los asentamientos iguales, sin llegar ninguno a tener dominio sobre los otros. Cierta especialización artesanal. Ancianos con funciones religiosas. Ceremonias religiosas regulares. Santuarios y centros rituales en los cuales se reúnen los grupos. Características de una jefatura. Jerarquías basadas en el parentesco con un líder cuyo rango es hereditario. Los jefes pueden tener un origen divino que legitima el derecho a exigir tributo y sostenimiento por parte de la comunidad. Los miembros de rango superior refuerzan su estatus con bienes santuarios. Acumulación de bienes y redistribución de los mismos, lo que está posibilitado por un excedente. Ciertos especialistas, como los artesanos, pero sin establecerse en una clase determinada. Centros rituales. Presencia en los asentamientos de un núcleo primario con funciones políticas, económicas y religiosas esenciales. Centro de la acumulación y el almacenaje, desde donde se administran y redistribuyen. Y también hay un centro donde se instala el líder y su familia y otros jefes menores. Asentamiento, más importante como centro de poder con numerosos templos y residencias de jefes y artesanos. Cierto sistema de registro para contabilizar el excedente almacenado. Especialistas religiosos, complicados rituales también. Características de un Estado. Formados por más de 20.000 individuos, jerarquías basadas en clases sociales, ejército permanente, actividades bélicas y enfrentamientos, rey o emperador como cabeza del Estado, burocracia centralizada, recaudación de tributos, poderosa estructura económica con intercambio recíproco y redistributivo, mercados, economía controlada por una élite con acceso preferencial a los bienes y servicios, codificaciones de leyes,
El delito es visto como un daño contra el Estado y por lo tanto se imponen castigos. Presencia de asentamientos en grandes ciudades y urbes. Jerarquías de asentamiento muy acusadas. Obra de ingeniería como carreteras, canales para el regadío, puentes, etc. Clase religiosa o sacerdotal. Presencia de una religión estatal. Vamos a ver un ejemplo de tribu cazadora-recolectora. Para esto vamos a ir a ver la tierra ancestral de los Hadsas, la cual se encuentra al borde de las llanuras del Serengeti, a la sombra del cráter del Gorongoro. Probablemente hayan vivido en Yaedachini durante milenios. Genéticamente, y como los bosquimanos del sur de África, son uno de los linajes más antiguos de la humanidad. Los Hadsas hablan en una lengua de chasquidos que no guarda relación con ninguna otra en la Tierra. Y durante los últimos 50 años, sin embargo, la tribu ha perdido más del 90% de su tierra. En este momento pueden ver en su pantalla un extracto capturado por nuestro equipo, exclusivo para este video, en la cual se puede ver a los Hadsas en acción. Esperamos les haya gustado este video. Profesor, adiós.